Andy, con este tema de la reforma, que nosotros hablamos muchísimo aquí en el programa del tema de la reforma, y yo creo que no debemos cansarnos de hacerlo, porque yo creo que es hasta un deber de cualquier economista que se encuentre en el sector de comunicación. Hay dos temas importantes. Con el tiempo, eso que tú decías de esta nueva democracia que estamos creando en República Dominicana, donde yo me valido constantemente, ciertamente el surgimiento, antes, si tú miras 30 años antes, donde las noticias llegaban 10 días después, ¿verdad? Ahora las noticias llegan antes de que pasen, porque las elucubraciones, la noticia ahora llega antes de que pase y se dispersa a la velocidad de la luz, ¿verdad? Y de repente hay un programa de opinión en Japón que está hablando de la reforma que van a hacer dentro de 5 semanas en República Dominicana. Eso es una realidad, ¿verdad? Eso quiere decir que si nosotros queremos lograr que cualquier presidente que quiera lograr un apoyo en cualquier grupo de reforma que quiera hacer, no se logra igual que antes. Y eso es una realidad que nosotros no podemos desconocer. Nosotros hemos visto que fue, digamos, como un sello que puso el presidente Medina. Tú recuerdas el tema de las visitas sorpresas, ¿verdad? Ha sido como un sello del presidente Medina. Y es un sello aquí, porque cuando tú te sientas con organismos multilaterales, te das cuenta que ya los organismos multilaterales tienen esquemas para soportar y para apoyar los esquemas de visitas y promesas sorpresas en América Latina que hacen los mandatarios. Ya hay plataformas completas para apoyar ese esquema, ¿okay? Y eso, digamos, que es un nuevo estilo de comunicación. Yo lo quiero ver de esa forma, como un nuevo estilo de comunicación. Ahora bien, tú dices, Andy, en el 2020 va a llegar quien quiera hacer la reforma. Entonces, ¿es ese o en el 24. O en el 24. Ese o esa que va a llegar para hacer la reforma, la tiene que estar haciendo desde ahora. La tiene que estar estructurando desde ahora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se hace reformas solamente con buen ánimo y con buena disposición a hacer reformas. Una reforma amplia, mal hecha, es más catastrófica que una reforma que no se haga, ¿verdad? Entonces, ciertamente, yo creo que si bien hay mucho escrito, hay cosas en el papel, lo primero es que a ese o esa gobernante del 20 o del 24, aquellas reformas que ya están estructuradas, hay que comenzar a educarlo y comunicarlo en ese sentido. Pero lo otro que sí hay que hacer, que es por lo que yo creo que la política en República Dominicana ha sido tan temerosa en hacer la reforma, es cuál es el esquema de comunicación que tenemos que hacer para que ese político, que es el que le tocaría hacer la reforma, en un ambiente no de crisis, porque en un ambiente de crisis se hace lo que sea, la gente coge lo que sea en un ambiente de crisis. A inicios de los años 90 fue el empresariado que fue donde el presidente a decirle, dime qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos, nosotros lo vamos a hacer. Nosotros podríamos llegar a ese punto. Si no queremos llegar a ese punto, entonces habría que buscar una manera en la cual el político que decida hacer esa reforma, además le digan, no, mira, pero tú nada más no vas a hacer este grupo de reforma que tienen este impacto en la economía y que esto es lo que va a causar, sino que este es el plan de comunicación. Entonces, tu esquema de visita sorpresa ahora va a ser que cada vez que tú llegues a un poblado, cuando esa reforma esté corriendo en el Congreso, tú vas a comenzar a hacer una serie de visitas sorpresa, pero no ya para prometer, sino el 80% de tu discurso es la reforma que yo tengo ahí, aquí donde ustedes viven, van a crear 17 escuelas, yo voy a poder darle un subsidio para que usted siga produciendo zanahorias, remolacha. Entonces ya hoy en día el sistema de validación para hacer la reforma cambió y esa es una realidad. Y nosotros como economistas que nos encanta ver la reforma desde esta perspectiva económica, tenemos que aliarnos, así como la economía y la psicología, ¿verdad? Ganaron su premio en algún momento, lo va a ganar la economía y la comunicación. Claro. Y ¿cuál es el esquema de comunicación? Antes teníamos que ser buenos en saber comunicarle a los políticos cómo hacer esa reforma. Ahora hay que ser bueno en cómo se lo comunica a los políticos y cómo tú se lo comunicas a la gente, por todos los medios posibles. Este gobierno, de hecho, ha tenido un esquema de comunicación que uno podría categorizar como muy bueno, ¿okay? O sea, que no solamente ha tenido el Congreso a favor,
sino que además, desde mi perspectiva, ha podido desarrollar un esquema de comunicación que si hubiese combinado esas tres cosas, la reforma con el Congreso, con la capacidad de comunicación que tiene el Poder Ejecutivo, que cuando tú lo comparas con cualquier otro Poder Ejecutivo del pasado es incomparable, Andy, desde la página web hasta la visita sorpresa, hasta los discursos del presidente. Sí. Tú combinas esas tres cosas y eso era un sí seguro, eso, ¿verdad? Como una validación segura. Yo creo que de cara a años próximos, definitivamente aquellos que vayan a realizar la reforma en República Dominicana, primero tienen un reto mayor, porque ahora está el tema del cambio climático. Lo hubiésemos hecho hace 10 años y esa discusión no estaba sobre la mesa, pero nada más nos tocaba hacer la del cambio climático ahora. Ahora cualquier reforma tiene que revisitarse, cualquier cosa que esté escrita, la tenemos que revisitar para tomar en cuenta todo lo que implica los temas de cambio climático. Tú dices, mira, la reforma en el sector agropecuario, sí, está todo el tema de la tierra, pero ¿y cómo nosotros vamos a crear un sistema que apoya además el cambio climático que está sucediendo en el mundo y cuáles son las reformas que nosotros tenemos que hacer? Hablamos de que queremos más ingresos fiscales para invertir en salud, en infraestructura, pero tú sabes también, para apoyar la agropecuaria, para apoyar la agricultura, claro, por estos temas que nosotros estamos viendo de cambio climático. Entonces cualquier reforma tiene que ir ahí. Vamos a hacer la reforma en el mercado laboral. Las reglas del juego cambiaron. Ahora la gente quiere trabajar desde su casa. Ya la tecnología te permite otra cosa. Entonces la reforma laboral no era la reforma laboral de hace 15 años que está en un libro y en un papel. Sí. Es una nueva reforma laboral. Desde hoy, Andy, hagamos o no la reforma, nosotros deberíamos estar inmersos, pero no el partido político que está hoy a la cabeza del país. Todos los partidos políticos deberían estar inmersos, de verdad. Esa gran reforma política, si algún pacto uno podría hablar aquí, es un sentarnos como políticos, la clase política, y acordar hacia dónde nosotros queremos ir. El gran fracaso de la Estrategia Nacional de Desarrollo es que es una cosa de este tamaño, que dice muchísimo y está lindísimo y tiene muchísimas cosas. Pero es un desiderato. Así mismo. Eso es deseo. Deseamos llegar, pero eso no es... Así eso mismo. Es como aquí tuve muchos titulares de gente que dice en los periódicos, debemos aumentar la producción. Digo, pero ¿y qué es lo que significa esto? Debemos aumentar la producción. Y tú ves, y te lo empresario dice, debemos aumentar las exportaciones. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es lo que hay que hacer para...? Exactamente. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar para nosotros poder hacer eso? Yo creo que con la política como está hoy en día, lo que nos queda, Andy, es empoderar a ese cuco que tienen los políticos que se llama el pueblo. Porque ese es el gran cuco que tienen los políticos, el pueblo. Entonces, ¿cómo nosotros creamos? Y cuando te hablo de nosotros, estoy diciendo, esta clase que somos los economistas, que nos encanta hablar, no sé. O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para comenzar a que sea ese pueblo? ¿Cómo tú lo haces? Mire, es difícil, es una tarea difícil, pero no es una tarea imposible. Y no, por eso, cada domingo en la mañana uno se sienta aquí a conversar sobre esos temas. Yo pienso, como tú dices, que con una buena comunicación que requiere para que se comunique bien, primero una comprensión absoluta, para tú poder explicar y convencer, tú tienes que saber lo que tú estás diciendo y dominarlo de adelante para atrás, de atrás para adelante y tener respuesta a todas las preguntas que te van a venir. Entonces eso es crucial. Lo peor del mundo es tú, ¿cómo se dice? Poner a un vegetariano a vender carne. Sí. Es complicado, es difícil que te lo pueda vender. Entonces ese es el tipo de elementos a tener en cuenta para el éxito de los programas de reformas estructurales, como el que tendrá que eventualmente en algún día ejecutar nuestro país. Nos vemos en otro programa. Hasta la próxima.